Muy buenas tardes tengan todos mis queridos hermanos en Cristo. ¿Cómo, cómo se sienten en este día que el Señor nos ha regalado? Espero que estén bien, que este sábado, día del Señor, todos los días son del Señor, sea una alegría para nosotros, ¿verdad? Darnos cuenta que siempre tenemos que tener abierto nuestro corazón a la palabra del Señor para que la palabra del Señor nos vivifique, nos dé ese alimento, esa fortaleza que cada uno necesitamos. El Evangelio del día de hoy de San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14, es inmensamente rico y nos tiene que ayudar a, a una necesidad grande, la necesidad de confiar en Jesús y la necesidad de aumentar la fe. En este pasaje, Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta, es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que yo hago y las hará mayores, pues yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Pues este pasaje nos ayuda, como les dije, a reconocer que Jesús es Dios. Es uno de de los grandes problemas. Ayer hablábamos también de esta relación, de que Jesús es Dios, de que Dios se ha encarnado y entonces les está hablando a sus discípulos y Felipe es el que levanta la mano y entonces le dice Jesús primero que quien lo ha visto a él, pues ha visto al Padre, ¿verdad? Y Felipe contesta: bueno, pues muéstranos al Padre y eso me basta. O sea, Felipe quiere olvidarse de que Jesús es Dios y quiere que Jesús les muestre al Padre, porque no entiende que Jesús es Dios y se hizo hombre para revelarnos al Padre. Esa parte no le puede comprender él todavía. Por eso dice: nomás muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y entonces Jesús le dice: Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Esta es una palabras fundamentales en la fe de los apóstoles. Él les está hablando que Él es Dios. Entonces, si ellos tienen esa relación con Cristo, la tienen con Dios. Entonces, o no crees, le dice, o no crees que yo estoy en el Padre. No crees verdaderamente lo que te estoy diciendo. No lo crees que yo estoy en el Padre y Él está en mí. Eso es algo de lo que nosotros tenemos que meditar en nuestra vida. Um, por ejemplo, nuestros hermanos separados, ¿verdad? Que su fe está puesta en Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo, ¿verdad? Eso está bien. Ellos creen que Jesús obra en Dios y Dios obra en Jesucristo.
Nosotros también como Iglesia Católica lo creemos, pero los hermanos judíos no lo creen así. Jesús no es más que un profeta. Y obviamente las demás religiones, Jesús no lleva al Padre. Nosotros sí creemos que Jesús lleva al Padre. Nosotros pues, creemos que el Padre siempre permanece y permaneció y permanecerá en Cristo. Y que lo que dice Jesús es algo que nosotros tenemos que tener un sentido y común y ser sensatos. Dice, está bien, si no me das fe a mí, dale fe a lo que hago. Y lo que yo hago es la voluntad del Padre, porque las obras que yo hago muestran quién es el Padre. ¿Y quién es el Padre? Un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de esperanza. Incluso él mismo dice, el que cree en mí, el que cree en mis obras, hará cosas mayores, hará obras mayores que las que yo hago. ¿Por qué? Porque somos enviados. Y el enviado, acuérdense lo que dice Jesús, entender que el siervo no es superior al patrón, entender que el esclavo no es superior al dueño, es algo fundamental, porque Cristo así lo entendió. Cristo, su doctrina es una doctrina de humildad, es una doctrina de estar solamente actuando en la voluntad del Padre. Es una doctrina de dar un espacio a que Dios recree toda la obra que hizo del hombre en cada una de las criaturas todos los días y todos los tiempos. Entonces Jesús trabajó enormemente siendo humano en la parte de la humildad. Y la humildad es una cosa fundamental para poder creer esto que Jesús está presentándoles a sus discípulos. Y hay veces es difícil, igual para nosotros, aceptar a Jesucristo como el Salvador, como nuestro Mesías. Tal vez nosotros, yo no tengo ningún problema, yo no sé ustedes si tengan algún problema en aceptar que Jesucristo es Dios, pero yo conozco gente que tiene grandes estragos en la fe. Digamos San Agustín. San Agustín tenía grandes estragos para comprender la Santísima Trinidad, una sola persona, un solo Dios, un solo Señor, en tres personas. Tenía dificultad para decir que Dios Padre es uno, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres en uno. Entonces ellos mismos tenían esa dificultad. A lo mejor nosotros no tenemos la dificultad de aceptar la Santísima Trinidad, el misterio, porque este es un misterio y este misterio se nos revela en la capacidad de la entrega total y confianza en que verdaderamente Jesús es el Hijo del Altísimo. Entonces, ¿cómo tú, hermana y hermano, te ves ante estas enseñanzas en la cual conocer a Jesús es conocer a Dios? Conocer a Jesús en sus obras misericordiosas es conocer al verdadero Dios por quien se vive. Dios tiene mucho que mostrarnos todavía, porque nosotros no estamos abiertos, no porque Él no quiera revelarnos. Y no estar abierto es que no estamos listos, no estamos dispuestos. Siempre tenemos trabas para poder hacer esa comunión entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros, porque es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo. Es el mismo Espíritu que se encarnó en María Virgen. Ese es el Espíritu que nosotros hemos recibido al ser bautizados. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos siga ayudando a crecer en la fe, que nos siga ayudando a tener confianza, que nos siga ayudando en que
Dios está presente en el mundo y que ya no tenemos que buscarlos en las lejanías, porque eso sucede mucho, por ejemplo, con la conexión que hay entre la iglesia y Cristo, donde cuánta gente niega la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene grandes problemas para entender a Jesucristo, pero nosotros no. Pidámosle al Señor que este día que el Señor nos ha regalado nos ayude a comprender su palabra, en aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, es el Dios vivo, es el que nos ha redimido y es el que nos sigue purificando y transformando en la persona del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé su paz. Amén.